Por Plural TV, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya decía que tuvimos una entrevista sobre el tema, de la desaparición forzada en México con Walter Guillermo Vela, quien es el secretario auxiliar de Acuerdos de la Suprema Corte y especialista en derechos humanos. Interesantes datos, interesante información que nos brindó. Vamos a verlo. Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana. Tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Walter Guillermo Vela García, adscrito a la sección de trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que un tema relevante para nuestro país, las personas desaparecidas. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Oscar. Te agradezco mucho la invitación para platicar en tu programa de este tan importante tema, pero sobre todo tan apremiante que sucede en nuestro país. Muchas gracias, licenciado. Pues para abrir la conversación, ¿cómo se encuentra México en el tema de las personas desaparecidas? Entendemos que es un tema pues muy delicado, ¿no? Claro, Oscar. Mira, francamente, no lo digo yo, lo han dicho las organizaciones internacionales, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano. México atraviesa actualmente una grave crisis en materia de derechos humanos con motivo de las desapariciones forzadas. Una crisis que han calificado como humanitaria. ¿Cuál es el contexto actual? Que a la fecha el Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabiliza más de 135,000 personas desaparecidas y no localizadas. Y bueno, esto viene desde un contexto histórico de la Guerra Sucia, de ciertas desapariciones ya reconocidas, pero viene de también una ola generalizada, digamos que en la época más actual, desde el 2006. Entonces, la Política Nacional de Seguridad fue lo que acrecentó este tema, es decir, es un tema transeccional, histórico, arraigado en nuestro país. ¿Cuál viene siendo, digamos, el daño inmediato que le causa a un país? Vemos cotidianamente en los diferentes espacios públicos a las madres buscadoras y, digamos, el sufrimiento que de entrada tienen por tener o por no tener al familiar, tener lo que buscar ellos o ellas, y luego pues son víctimas del crimen y les arrebatan la vida. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el impacto que genera todo esto pues en América Latina, en México y en el mundo? Claro, Oscar. Mira, la desaparición forzada desde los 80 la Corte Interamericana la ha catalogado como una grave violación a derechos humanos, con una categoría jurídica con contenido y alcance en derecho. Y en su momento, en los 80, en los primeros casos de la Corte Interamericana, los casos hondureños, Velázquez Rodríguez contra Honduras, dijo que la desaparición forzada implica una violación múltiple a los diversos derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, tanto como al propio derecho a no ser desaparecido, como al derecho a la vida, integridad, libertad, a buscar y ser buscado, pero además, adicionalmente, provoca un daño profundo a los familiares de las personas desaparecidas. Tan es así que ellas son las que visibilizan esta causa, como bien lo dices, madres buscadoras, colectivos y familiares que todos los días salen a buscar, pero literalmente a buscar en las fosas, en las morgues, en los cerezos, en los centros de forenses. Entonces, es un impacto individualizado profundo en las víctimas y sus familiares, pero también es un impacto colectivo a la sociedad. ¿Por qué? Porque esta situación nos atañe a todos con motivo de múltiples categorías, como es el derecho a la verdad, en su dimensión individual y colectiva. Las personas ciudadanas mexicanas tenemos el derecho a saber qué está pasando y cuál es el fin de las personas, de nuestros desaparecidos. Ya. Hablando de derechos, licenciado Vela García, ¿qué está haciendo la Suprema Corte? ¿Cuál es el papel, cuál es el apoyo que está recibiendo la ciudadanía por parte del Alto Tribunal del país en este tema?
Oscar, el Tribunal Constitucional, que se encarna en la Suprema Corte de Justicia, ha hecho importantes avances a nivel jurisprudencial. Tiene casos muy relevantes en materia de desaparición forzada, como lo fue en su momento cuando se declararon obligatorias las comunicaciones o acciones urgentes por parte del Comité de Desaparición Forzada, donde la Suprema Corte dijo que son obligatorias para las autoridades del país y que son revisables a nivel constitucional. Esto fue un hito en la jurisprudencia porque son decisiones que en su momento se consideraban como de soft law. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran en teoría obligatorias de alguna manera. Y la Corte dijo que, dado el contexto, dado la gravedad de la violación de derechos humanos, que es una desaparición forzada, dijo que efectivamente eran obligatorias y todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplirlas. Este es uno de las varias líneas de precedentes de la Suprema Corte en materia de desaparición forzada que han ido, de alguna manera, acompañando la lucha que, en teoría, todos nos compete. La sociedad, el Estado, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas y, en general, la sociedad en su conjunto para abatir esta práctica pues atroz. Pues sí, lo ha dicho muy claro, licenciado, es una lucha de todos. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Qué viene hacia el futuro? ¿Cómo contener esta crisis de desaparecidos en México y qué acciones legales o qué hacer desde el legislativo, a lo mejor se me ocurre, para poderle hacer frente? Claro, Oscar. Mira, sin lugar a dudas, este tema va a seguir vigente por mucho tiempo porque estamos atravesando, ya lo dije, esta crisis que parece ser que se necesitan los esfuerzos generalizados de la sociedad a través de ciertos procesos. Uno de esos puede ser la justicia transicional, pero también de manera pues vigente, actual. Lo que nos queda a la sociedad y a los funcionarios incluso es activar todos los mecanismos disponibles que tenemos en México y a nivel internacional. Uno muy importante es el que se activó en este año, que es el artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. Fue muy sonado. Es un mecanismo que se utiliza para llevar la situación de los desaparecidos en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con motivo de haber indicios que esta práctica se genera de manera generalizada y sistemática. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el objetivo de llevar este tema a la Asamblea? Directamente la cooperación internacional. Es decir, no se establecen responsabilidades, no hay un señalamiento aún, pero el objetivo principal de este mecanismo es abatir esta práctica a través de la prevención, sanción y protección de las víctimas. Entonces, esperemos que esto tenga buenos resultados a través de la creación de organismos, centros forenses, comisión de búsqueda internacional, enfocado en México, para que el mundo coopere para ayudar a abatir esta grave crisis que tenemos años en el país. Estos grupos de colectivos se han acercado, ¿no?, a esta corte de puertas abiertas. ¿Pueden seguirlo haciendo o a qué autoridades pueden acercarse precisamente pues, los afectados? Claro. Sí, las víctimas y colectivos tienen a su disposición diversos mecanismos. Entre ellos han acudido a la Corte para promover sus casos individualizados, pero también casos generales para cambiar estructuralmente el andamiaje jurídico. Un ejemplo muy claro es el caso de la señora María Herrera Magdaleno, que en su momento promovió un juicio de amparo en contra de la omisión del Estado mexicano en aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para conocer casos individuales en México. Ese juicio de amparo en su momento se resolvió por el juzgador de amparo, el juez de distrito, concediéndole el amparo, y después llegó al tribunal colegiado y en su momento lo tenía la Suprema Corte. Este juicio formaba parte de una campaña para que México aceptara esta competencia. Y en el 2020, después de más de 10 años que México ratificó esta convención, aceptó la competencia. Y entonces desde este momento, casos individualizados pueden conocerse ante ese foro internacional, ese importante foro en el mundo. Entonces, como vemos, las madres buscadoras, los familiares y los colectivos han echado mano de todos los mecanismos que tienen a su disposición para encontrar a sus hijos. Y a la par han modificado a través de estos procedimientos y obviamente con ayuda de las instituciones sensibles para transformar la realidad jurídica, material que impera en el país
y que provoca esta situación de desaparición forzada. Pues algo más en este tema que nos quiera compartir, licenciado. Pues nada, solo recordar que este es un tema que nos atañe a todos, a la sociedad en su conjunto, y que desde nuestro campo de acción, de nuestra trinchera, podemos aportar lo que nos toca para poder abatir y erradicar esta práctica. Y bueno, recordar que el 30 de agosto se conmemora el Día contra esta práctica, para conmemorar a las víctimas de desaparición forzada. Y bueno, simplemente hacernos sensibles con este tema. Claro, claro. Pues vamos a estar pendientes de lo que se siga generando en esta difícil temática, licenciado. Por ahora, muchas gracias. Walter Guillermo Vela García, de la sección de trámite de controversias constitucionales de la Suprema Corte, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Oscar. Vámonos rápidamente a una pausa, no se vaya, continuamos.